El pasado 8 de septiembre, los diputados en Jalisco aprobaron reformas a la ley de transparencia de nuestra entidad, unas reformas que han causado controversia, ha habido opiniones a favor, opiniones en contra, y para hablar precisamente de este tema es que hoy hemos invitado al consejero del Instituto de Transparencia, Francisco Javier González, para conocer precisamente cuáles son estas reformas y por qué se han hecho algunos señalamientos. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Belén, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un saludo estar aquí y compartir con el auditorio, pues, algunas reflexiones sobre temas de importancia para nuestra vida cotidiana. Si te parece, y para empezar, en términos generales, el ITEI, ¿qué evaluación hace de esta reforma que se aprobó? Bueno, el ITEI en su conjunto aún no hace una evaluación. Nos hemos expresado en lo individual los consejeros, que somos tres, la consejera presidenta, que es Cintia Cantero, mi compañera consejera Olga Navarro y un servidor. En ese sentido, yo el viernes de la semana pasada, una vez que pude revisar parte de lo que se presentó ante el Congreso, difundo por redes sociales un documento con avances y retrocesos que encontré en la ley, en la armonización de la Ley de Transparencia a la Ley General. Recordemos que esta reforma se hace por esa exigencia, ya que la Ley General obliga a que todos los estados en un plazo no mayor a un año tengan que adecuar sus leyes locales para que estas estén de acuerdo tanto a la propia Ley General como al marco constitucional reformado hace año y medio aproximadamente. Entonces, Jalisco tenía que armonizar esta ley. Nosotros nos planteamos, porque hubo foros de consulta, entonces nosotros, me refiero a un grupo de organizaciones de la sociedad civil, los consejeros del ITEI, a los diputados miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales que estaban llevando a cabo estos foros. Pues la idea era el que Jalisco armonizara lo que ya tenía, lo que debía armonizar, que no era demasiado, y que aprovechara para avanzar. Entonces, se hicieron muchas ocasiones bien, en sentido positivo. Obviamente se incorporaron nuevos sujetos obligados, los sindicatos, las personas físicas y jurídicas que hagan actos de autoridad, como asociaciones vecinales, los notarios, etcétera. Las universidades. Las universidades ya estaban en Jalisco, la universidad pública como sujeto obligado, pero ahora se les establecen obligaciones específicas de transparentar en sus portales. Entonces sí hay muchos avances, ¿no? Se incluye el principio pro persona, la posibilidad de recurrir ante el INAI, que es el órgano nacional, cuando no estén de acuerdo con alguna resolución del ITEI, de nosotros, y en fin. El asunto es que también hay puntos de retroceso, que es lo que no queríamos, pues queríamos que la ley de Jalisco avanzara. Claro. Mira, un punto de retroceso importante, por citar algunos, yo pongo 8 en el documento, es que si te entregan información falsa y tú quieres quejarte de eso ante el ITEI, ¿sí?, y aludes eso, que la información no es veraz, no vamos a poder ya admitirte el recurso, porque los diputados pusieron que es una causal de improcedencia del recurso de revisión el que se cuestione la veracidad de un documento, de la información entregada. Algo que resulta realmente grave, porque entonces los sujetos obligados podrán optar, ¿no?, por esta salida, entregar información falsa, sabiendo de antemano que no habrá consecuencias, que al momento en que lo entreguen al solicitante y se dé cuenta que esa información no es verídica, pues hasta ahí llegó el asunto, ¿no? Hay quienes dicen, es que no es el ITEI el competente, debiera ser alguien más, a lo mejor la persona denunciara al funcionario público por falsedad de declaración. No, el ITEI es el órgano garante de la información, es el órgano garante de que el ciudadano accede a la información, y si le dan información falsa mediante una solicitud, no está accediendo a ella. Entonces es equivalente a que le estén negando información. Y nosotros evidentemente no queremos eso. Se ha hablado, Francisco, también de la eliminación de algunas obligaciones, que es, digamos, en parte de este retroceso. Por ejemplo, en la publicación de subejercicios, facturas de pólizas y cheques. ¿Nos puedes explicar en qué consiste este punto? Había la propuesta de que esto se transparentara, esto es, no queda oculto, eso también hay que aclararlo. Puedes acceder mediante solicitud de información. El asunto es que se estaba buscando, y había propuestas de la sociedad civil, de que esto quedara publicitado como una obligación, publicitado de manera permanente. Y pues ya no quedó de esta manera permanente esa publicación. También está el tema, por ejemplo, de
el dar detalles de en las pólizas de cheques, de en qué se gastó ese cheque, que se dé el detalle de qué se compró o qué servicio se contrató. Eso incluso yo ya lo había propuesto al interior del ITEI porque hace 3 meses más o menos lo detecté en un recurso que resolví, donde se quejaba el recurrente, oye, es que no me dicen detalle, ahí me dicen compras, ventas, un servicio, pero no me dicen qué. Y detecto que la ley no lo tiene. Entonces yo ya hago la propuesta de modificación. Aprovechando que venía esta armonización, pues se buscaba que quedara a detalle y no. Estipularon ahí que las pólizas de cheque, su concepto deberá haber una descripción general. Y yo creo que fue un error, debe ser una descripción detallada, claro, para que los ciudadanos sepamos en qué se gastó ese dinero. ¿Qué más encontraste en estas reformas que desde tu punto de vista es un retroceso? Mira, por ejemplo, está también el que no se ha usado y ya una situación que ayudaba a aumentar la autonomía del ITEI, la presidencia rotativa. Se establecía en la ley actual, o se establece en la ley que todavía está vigente, que la presidencia va a ser rotativa entre los consejeros y ya no se quedaba el Congreso con la potestad de poner al presidente. Pues ni siquiera la habíamos usado porque esa iba a aplicar a partir del siguiente periodo, cuando ahora los diputados lo quitan y vuelven a arrogarse ellos la posibilidad de decidir quién es el presidente en el ITEI. Está el tema de que rasuran una fracción en la prueba de daño, que es cuando te niegan información por declararla reservada. Lo que le quitaron fue una fracción que decía, para poder negar esa información, tiene que acreditar el sujeto obligado que es una información de las que están encuadradas en un catálogo de información reservada que están en el artículo 17. Y le quitaron esa fracción, homologándola con la general, que no establece esa disposición, pero era un avance de Jalisco, porque Jalisco lo amarraba primero a que fuera parte de un catálogo, y si no es parte de un catálogo ya no le entras ni siquiera a revisión de prueba de daño, no es información reservada. Claro. Y entre esos otros 6 puntos más o menos que no sé si el tiempo nos dé para platicar. Podemos incluso, a ver si más adelante podemos irlos también mencionando. Me parece que sería importante, Francisco, porque nos damos a veces poco el tiempo para explicarle a nuestro auditorio por qué es importante contar con una ley de transparencia y qué es lo que ha pasado con esta ley, con este instituto que Jalisco tiene ya desde hace varios años, si ha ido permeando o no esta cultura ciudadana, más allá de los medios de comunicación que hacen uso de este acceso a la información, en el ciudadano común, qué tanto se ha permeado y qué tanto se ha entendido la relevancia y la importancia de contar con estas leyes, de contar con un instituto que permita abrir un poco la puerta sobre cómo los sujetos obligados, más allá de los gobiernos, están ejerciendo el gasto público en el que todos contribuimos a través del pago de nuestros impuestos. Mira, la penetración en estos 10 años ha ido en aumento, no obstante no es suficiente. Creo yo que hemos entrado en general en todo el país, todos los órganos garantes de cada entidad, el órgano garante federal, hemos enfocado mucho nuestras baterías a decirle a los ciudadanos, mira, tienes el derecho, úsalo, así se usa, y sobre todo lo enfocamos en decir, es que con este derecho tú puedes pedirle cuentas a tu gobierno. Es cierto, y es muy positivo, pero el común de los ciudadanos lo que quiere saber, ¿y a mí para qué me sirve eso? Entonces, por eso se usa sobre todo por políticos, por periodistas, por el círculo que le llaman rojo de gente interesada en estos temas públicos. Pero el ciudadano común sí lo empieza a usar más en Jalisco, afortunadamente, pero falta todavía explicarle las ventajas en su vida cotidiana que tiene el que pueda acceder a la información. Y lo que queremos ahora es ponernos a estudiar a fondo estas reformas. Yo ya hice un primer esfuerzo, mis compañeras espero estén en lo mismo, porque les estaría proponiendo que interpongamos una acción de inconstitucionalidad, cosa que la ley general ahora nos permite a todos los órganos garantes cuestionar la constitucionalidad de las reformas que hagan los congresos locales. Claro. Entonces, yo estoy proponiendo que analicemos el tema. Desde mi punto de vista, hay elementos para una acción de inconstitucionalidad. La analizaremos porque para eso requiero el apoyo de mis 2 compañeras consejeras que están abiertas al diálogo. Entonces, estos próximos días haremos el análisis para defender mejor ese derecho ciudadano. Mi postura en lo individual, insisto, no es de todo el Consejo todavía, es que vamos a defender mejor el derecho de los ciudadanos si hacemos uso de esta atribución para evitar que a los ciudadanos se les puedan
esconder cosas o dejar de mostrar cosas, porque muchos cambios no son de que se las escondan, es de que no las exhiben. Claro, las verdades a medias, como luego se les conoce, ¿no? Hay que ser claros. Y en este alto que hemos hecho precisamente, por eso es importante que el ciudadano entienda de qué va esta ley y para qué sirve, porque en ese sentido entenderemos estos retrocesos que ustedes han venido señalando de parte de los diputados. Evidentemente uno pensaría que al ser juez y parte, los mismos legisladores, porque también son sujetos obligados, pues en algunas ocasiones caen en esta tentación de decir, bueno, no dejemos el camino tan plano y tan llano para que los ciudadanos o cualquier sujeto interesado pueda investigarnos. Antes de irnos a la pausa, y vamos a regresar contigo, esa es la buena noticia que nuestra producción nos ha dado más tiempo, entonces fabuloso. Antes de irnos a la pausa, y nada más para cerrar el tema de los ciudadanos, tú decías, hemos tratado de explicarles pues, los beneficios en su vida cotidiana. ¿Cuáles serían algunos de esos beneficios? Mira, en el video institucional de los 10 años de creación del ITEI, hay un caso por ahí que nos platicó la titular de la Unidad de Transparencia de Zapopan, en donde un muchacho le solicita alguna información sobre giros a Zapopan, y a ella le tocó que en el momento en que le entregan la información, él le habla a su papá, le dice, papá, ya tengo la información, con esta información te digo, no compres ese local, no puedes allí hacer lo de tu negocio, no te conviene, no lo hagas, vas a perder dinero. ¿Sí? Entonces, el acceso a la información, ese es un solo ejemplo, ¿no? No solo tiene que ver con el gasto del recurso, claro, sino que se puede investigar una gama importante de asuntos. Enorme, ¿no? Desde, por ejemplo, podemos saber con el acceso a la información pública a dónde metemos a estudiar a nuestros hijos, cuál es la mejor escuela en el entorno para meterlos a estudiar y solicitar el acceso a ella. Deberíamos poder, y espero que en el futuro así lo hagamos, mediante formatos y datos abiertos, conocer hasta, por ejemplo, cuáles son los mejores hospitales, cuáles tienen mayores recursos, qué especialidades tienen cada uno, etcétera. Hay mucha información que el público, que todos los ciudadanos deberíamos estar usando para mejorar nuestro nivel de vida. Bueno, Francisco Javier González, consejero del ITEI, vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos, si te parece, para continuar analizando cuáles son estas reformas que se aprobaron recientemente en el Congreso y las observaciones que ustedes han hecho desde el ITEI. Vamos a la pausa y regresamos con más.